Muchas gracias a todos y a todas. Gracias, Felipe, por ceder el espacio. Prometo ser breve. Es muy importante para nosotros, para el Congreso de Colombia, para mí en lo personal, poder compartir con ustedes estos minutos. La razón de anticipar este saludo es que tengo en Barranquilla la cumbre de gobernadores a las 2 de la tarde y hay que tomar ese vuelo para poder llegar. Gracias a todos los asistentes a esta cumbre de petróleo, gas y energía. Señor presidente, Gustavo Petro tenía previsto llegar, pero han dicho que no alcanza a hacerlo. Pero sabe él, sabemos nosotros lo que está representado hoy en esta reunión. Muchas gracias al señor presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, coterráneo y amigo, el doctor Francisco Lloreda, por la invitación, a la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios, gracias a Nelson Castañeda, gracias a la Asociación Colombiana de Geólogos, a la gente que trabaja todos los días en este oficio, a Sonia Pongutá, a Ismael Arenas de la Asociación Colombiana de Ingenieros, a Felipe Bayón, por supuesto, y a todos ustedes, a los presidentes de compañías, a los líderes del sector. Creo que el signo de los últimos meses, digamos, ha sido la incertidumbre. Soy absolutamente consciente de que la incertidumbre está en la mente de todos, de los ejecutivos, de los empresarios, de los investigadores, de los inversionistas. La incertidumbre es natural al cambio. Este es un gobierno del cambio. Habrá cambios. Estamos construyendo los cambios. Los cambios siempre generan temor. Leía yo un artículo del historiador Orlando Melo hace unos meses. Decía que en la época de la independencia, hace 205 años, fusilaron a la Pola. Y 2 o 3 años después del grito de independencia que celebramos todos, porque desde niños todos hemos aprendido a celebrar el grito de independencia y a nuestros héroes, y vemos a Nariño, y vemos a Camilo Torres, y vemos a Bolívar y a Santander. Pero eso creemos ahora. En el año 1812 y 1813 la gente decía, ¿qué carajo fue lo que hicimos? ¡Qué desorden! Estábamos mejor con la monarquía. Ya no tenemos comercio con España, estamos en guerra con estos personajes y estos tipos que son nuestros líderes están agarrados entre ellos. Y Torres con Nariño y guerras civiles, qué caos, qué desorden, qué incertidumbre. Yo no quiero el cambio, devolvámonos. Superamos la incertidumbre, construimos instituciones, construimos una patria de la que estamos orgullosos y desarrollamos con mucha dificultad en 200 años una institucionalidad fuerte que hoy no solamente es líder en América Latina, sino que demostró que Colombia puede hacer una transición democrática por primera vez a un gobierno de izquierda democrática en su mayoría, debo decir. Saludo a la señora viceministra de Ambiente y en su nombre a los funcionarios del gobierno que aquí estén, un gobierno de centro-izquierda. Y la transición fue asumida por la institucionalidad. Eso es una fortaleza. Y construimos una gobernanza fuerte, sólida, que mantenemos en el Congreso para poder hacer las reformas que son el cambio ordenadas, programadas, sensatas, organizadas, moderadas, analizadas, sin rupturas bruscas ni abruptas. Tenemos la responsabilidad de liderar el Congreso y quienes están en el Ejecutivo de gobernar no solamente para los 11,5 millones de colombianos que votaron por nosotros, sino para los 10,5 millones que no votaron por nosotros y que tienen dudas y preguntas que hay que responder. Hay que gobernar para todos. A diferencia del Ejecutivo en las democracias, que representa a las mayorías que ganaron de manera legítima, el Congreso representa a la totalidad de los colombianos. Y desde esa totalidad yo les comparto esta reflexión. Uno puede asustarse con el cambio o liderar el cambio. Agradezco las palabras generosas de la viceministra, pero no es época de duelos. No hay ningún duelo, lo que es una época de oportunidades, de crecimiento, de transición, de liderazgo. ¿Cuál es el duelo? Yo siento cierto pesimismo en el sector.
Me parece que hay cierta pasividad, esperando qué decide el gobierno. Y el destino no es algo que decidan los demás, el destino es algo que uno hace que ocurra, que uno construye. El cambio es la transición, y la transición no se hace en 15 días, sino en 15 años, tampoco en 20 años. Pero la transición se lidera con ustedes, entre todos. Gobierno, sector privado, Congreso, estamos juntos en esto. ¿Cómo no estarlo? ¿Cuál es el pesimismo? Aquí hay un actor absolutamente poderoso de la economía. Si es que estamos hablando del sector que produce el 40% de las exportaciones, más de la mitad de las divisas de Colombia. Entre el 10 y el 20% de los ingresos nacionales dependen de ustedes, del sector. El 70% de los ingresos de regalías de los territorios. 600 empresas grandes y probablemente 2.000 que cuestan 400 billones de pesos en el territorio colombiano. 9.000 ingenieros de petróleos. 450.000 empleos directos. Un sector absolutamente poderoso. Un sector que apalanca la deuda. Es simplemente un imposible económico decir que nosotros no vamos a explorar y a explotar porque estaríamos enviándole al mundo, entre otros mensajes, el de que no tenemos con qué pagar la deuda. Pero no solo tenemos que pagar la deuda, nosotros además tenemos que financiar el gasto interno con recursos externos. Pero nadie en este salón, sobre todo quienes tienen la bendición como la tengo yo de ser padre y abuelo, estoy esperando una nieta, estamos en el dilema de cómo se llama, por ahora le digo pupa. No habrá planeta para pupa, ni para sus hijos y para sus nietos. La amenaza de la extinción es real. El cambio climático llegó para quedarse. El planeta no se va a enfriar el año entrante. Las desgracias que estamos viviendo en el mundo y en Colombia, los derrumbes, los desplazamientos, los aguaceros torrenciales, lo que a veces nos parece que ocurrió allá lejos o aquí cerquita en La Calera, le pasó a otros. Qué pesar con esa niñita que se la llevó el torrente y se ahogó. No, no, no. No es ella, somos todos. El planeta, si nos va bien, y si ustedes, si los gobiernos hacemos la tarea de la transición, quizás se caliente solo un poquito más y la especie no desaparezca. Pero el daño climático está ahí, y cuando el presidente Petro advierte que esa es su prioridad y le dice al primer mundo contaminador que pague por el aire nuestro y por la Amazonía y que cambie deuda por aire, y que son ellos los contaminadores, como son también los consumidores de droga en otro asunto, está diciendo la verdad. Hace un par de días conversando con él, noté de nuevo su absoluta convicción de que no hay ninguna responsabilidad humana más grande en esta época de la historia que garantizar la transición energética. Pero la transición es la transición. Y debo repetir, no se hace en 15 días, sino en 15 años. Y no lo hace solamente el gobierno, sino que lo hacen ustedes, todos, nosotros. Y entonces no nos vamos a sentar a esperar, los invito a ver qué deciden los gobiernos. Hay que liderar esa transición y los mensajes son importantes. Yo sé que el sector está esperando mensajes, que son indispensables, por supuesto. Estamos esperando el mensaje de la seguridad jurídica, contractual. Estamos diciendo y sabemos lo escrito, que sin exploración no hay paraíso y que si el paraíso es la energía limpia, alternativa, solar, eólica, eso no se hace si no lo financiamos con el petróleo. Nosotros tenemos que sacar el petróleo de la tierra, venderlo a $100 del barril y con eso pagar la transición y con eso aliviar la pobreza. Y esa transición implica que los primeros 3 o 4 años hay que hacer exploración. En mi criterio, también nueva exploración. Pero eso no es para satisfacer el PIG y para aliviar a los inversionistas que van a prever que en 20 años las empresas van a ganar más, sino bajo la convicción de que esa exploración va a garantizar que el sector se convierta en el sector líder de la transición energética. Ecopetrol mismo, que debería, le decía yo a Felipe ahora, y lo felicito por sus resultados, Felipe, parte de la estabilidad, parte de los mensajes de estabilización tienen que ver con el éxito de Ecopetrol. Una empresa que mueve en la economía a septiembre 17 billones y terminará moviendo 20 billones en un año, es una empresa poderosa de la que estamos orgullosos, con un equipo
técnico, bueno. Esa empresa no puede seguir siendo Ecopetrol, tiene que ser Ecoenergía, tiene que ser una cosa más amplia. Y cada empresario petrolero, gasífero, tiene que ser un empresario de la energía. Ustedes son productores de energía, también de petróleo. Decía el exministro de Ambiente, Manuel, nos recordaba que no todo, por supuesto, son gases de efecto invernadero y que no todo calienta el planeta y que un porcentaje que no he podido saber cuál, aunque lo he preguntado, querido doctor Francisco Lloreda, un porcentaje importantísimo de la industria petroquímica no produce gases, sino las sillas y las mesas donde estamos sentados y el maquillaje de las señoras que están hoy muy elegantes, y parte de la medicina que yo me estoy tomando viene del petróleo y los fertilizantes, y eso hay que seguirlo produciendo, eso es riqueza que tenemos, como es riqueza el gas. Si hacemos lo correcto frente al gas offshore, vamos a tener 20 años de autonomía. Y por supuesto la discusión merece resaltar los mensajes que está esperando el sector. La ministra de Minas y Energía ha dicho en las últimas semanas repetidamente que adelantan estudios serios y que será la ciencia la que defina las decisiones a propósito de la exploración y la explotación. Yo confío en esos estudios y sé que el gobierno nacional tomará las decisiones más inteligentes para que la transición sea viable. Y me parece que ese mensaje es positivo. Yo no he escuchado, espero no escuchar, que se niegue la posibilidad de la exploración. He escuchado y he leído al presidente Petro diciendo que la exploración y la explotación continúa. Pero esos mensajes también son del sector. No es el mensaje pesimista, es el mensaje de ser líderes y decir nosotros vamos a ser actores de la transición y nos vamos a convertir en los grandes actores de la energía solar y de la energía eólica. Y señor gobierno, usted está hablando con Fedegan para darle tierras a los campesinos, cosa que me alegra, y más ahora cuando sectores empresariales de ese nivel han decidido aceptar participar en los diálogos de la paz total. Pero la tierra también se necesita para las granjas solares. El sector debería estar diciéndole al gobierno, facilítenos tierra para poder poner granjas solares. La transición es esa. ¿Quién va a convertir el parque automotor en parque eléctrico? Europa dijo 2035, gran noticia para el mundo, son 13 años, yo digo 15. ¿Seremos capaces de que en Colombia en 15 años no haya vehículos de gasolina y diésel y todos sean eléctricos? Depende de ustedes. ¿Quiénes van a animarse a fabricar vehículos eléctricos? ¿Quiénes van a transmutar las estaciones de servicio en estaciones de carga de energía? Esa también es la transición. Y eso lo hacen los empresarios. Solamente ustedes, y si el Estado verdaderamente es emprendedor, vamos a gastar el nombre de la economista Mazzucato de tanto mencionarla. Si el Estado es emprendedor estimulando la transición de sus empresas a empresas generadoras de otro tipo de energía en 15 años, en 20 años. Y me parece que el sector tiene que hablar duro y decir, gobierno, vamos a ser los líderes de la transición. Y entonces necesitamos emprendimiento y crédito y tierra inclusive para esas granjas y modelos de apoyo para esa transición eléctrica y cambios normativos. Ecopetrol no puede, por ejemplo, por razones de las normas, producir energía solar y venderla al sistema, sino solo para sí misma. Si Ecopetrol es la mitad del motor de la energía, tiene que ser capaz de ofrecerle energía a los industriales de Colombia, pero también la empresa privada tiene que ser capaz de hacerlo. Finalmente, creo que nosotros estamos juntos en esta tarea, todos, también el gobierno. Alguien me preguntaba a la entrada, no tuve tiempo de contestarle, lo hago en público. La ministra de Minas tiene todo nuestro respaldo en el Congreso y no será censurada. Independientemente de las opiniones técnicas, ningún gobierno que le garantice a su país la solidez suficiente para gobernar bien puede permitirse el lujo de que en los primeros 90 días
le censuren un ministro, y menos una ministra. Y yo tengo otras razones para asumir personalmente la defensa de la ministra. Ninguna mujer colombiana, y aquí hay muchas mujeres, me alegra ver tantas mujeres además liderando el sector, con las dificultades de los techos de cristal, ninguna mujer se hace doctora en filosofía porque no sea una mujer capaz. Tiene mi respeto, en un reto enorme. Vamos a ayudarla. Vamos a ayudarla a que construya equipos técnicos que la lleven a ella y con ella nos lleven a todos a la conclusión de la transición es ordenada, planeada, organizada, no es abrupta, no son rupturas, no es cerrar la llave del gas ni del petróleo, sino abrirla para financiar la transición. Estoy seguro que entre todos podremos avanzar en ese camino. Cuenten con el Congreso de Colombia en esa tarea. Y finalmente acompáñennos también en esa visión del presidente Petro del cambio que es la transición. En todos los sectores tiene que haber transición y la transición hay que repetirlo, es organizada, planeada. En salud no se puede improvisar, no se puede acabar el sistema de aseguramiento. Esta mañana a las 6 de la mañana en la Fundación Santa Fe estaba yo en mi terapia de rutina y al lado estaba un vigilante de una compañía de seguridad que se gana el salario mínimo, que tiene la misma enfermedad y recibe el mismo tratamiento y el mismo equipo médico. El sistema de aseguramiento funciona, hay que defenderlo y hay que mejorarlo, por supuesto. Es una transición. El tema agrario, yo no sé cuántos petroleros invierten en tierras en sus tiempos libres y tienen ganado. No se nos olvide que más que los gases de efecto invernadero, sus vacas calientan más el planeta. Y los mecanismos de ganadería extensiva son más peligrosos que el petróleo si no se hace una transición. Y la transición implica que la tierra colombiana produzca alimento y tengamos autonomía en alimento y podamos ser una potencia mundial de la vida, que es una potencia mundial agroindustrial exportadora. Esa es otra transición. Eso no se hace como creían algunos críticos en la calor de la campaña polarizada, expropiando a nadie. Gran ejemplo dio el presidente Petro y hoy nadie habla de que vamos a expropiar a nadie. La gente supo, sintió y leyó que el presidente Gustavo Petro es un estadista respetuoso de las instituciones y lo que dijo fue, les compro la tierra. Hay una transición que implica la creación de una jurisdicción especial agraria, resolver los conflictos de los terceros de buena fe, pero también a los empresarios del agro, estimularlos y que nos acompañen en esa transición para producir otro tipo de alimentos. 30 millones de hectáreas que están improductivas. Dependemos de la importación de fertilizantes. El gobierno ruso está ofreciéndolos. No creo que tengamos condiciones de recibirlos, mientras tengan un botón rojo amenazando a la humanidad. Entonces fabriquemos fertilizantes. ¿Quiénes los fabrican? Ustedes. Ustedes, es el petróleo. ¿Vamos a depender de monómeros? No, creemos una monómeros colombiana, o 2 o 3, para tener fertilizantes colombianos gracias a la iniciativa de la industria petroquímica, que es la que puede construir eso, como puede construir todo un desarrollo de hidrógeno verde, por ejemplo. También son ustedes los que pueden ser líderes de ese proceso. Las transiciones implican entender que hay que cambiar progresivamente. Progresivamente. Y les dejo un mensaje que resulta extraño, que es como una especie de mosca en la sopa, porque nada tiene que ver, dirán ustedes, con este asunto tan técnico. La reforma política. Ayer me reunía yo con los directores de los medios de comunicación y les pedía comprensión y se las pido a ustedes como ciudadanos, líderes, empresarios, que se interesen un poquito en ese tema. El sistema político colombiano es corrupto de raíz, de origen, está diseñado para la corrupción, por un error de los constituyentes del 91 de buena fe.
inventamos lo que se llama la lista abierta. Eso significa que cada candidato es una microempresa electoral y el Estado le dice en la Constitución, señor, vaya, finánciese como pueda. Entonces cada concejal, diputado, senador, representante, alcalde, gobernador monta una empresa electoral para comprar votos en el sistema clientelar de compra y venta de votos donde no hay ninguna coherencia e ideología, porque al interior de esas listas por las que algunos de ustedes votan, por lo menos la mitad, porque la otra mitad son abstencionistas y se quedan viendo más bien el domingo a las Kardashian en lugar de definir el destino de Colombia. Invitación a los abstencionistas a votar. Ayúdenos a salvar la democracia. El abstencionista no vende el voto. Bueno, los que votan, que son la mitad de ustedes por lo menos o más, votan por un candidato en una lista, pero ese candidato es enemigo de todos los compañeros de la lista. Su tarea es derrotar a los compañeros de la lista y destruir la coherencia de los partidos. Por eso no hay partidos políticos. Y si usted mezcla la lista abierta con la maldición del narcotráfico, que todo lo destruyó, paréntesis, guerra ajena, extraña, extranjera, inventada, la prohibición es el crimen. Le dije al embajador norteamericano en estos días, hace 100 años ustedes inventaron la solución con el alcohol. Ahora venden marihuana en todos los centros comerciales y nosotros seguimos poniendo los muertos. Cierro el paréntesis hasta que logremos la regulación. Lista abierta, más maldición del narcotráfico, más corrupción administrativa. Cada dirigente político, y estoy exagerando, termina siendo actor de la corrupción. Vamos a cerrarle la lista al narcotráfico y a la corrupción, listas coherentes. El pacto histórico dio ejemplo que podíamos elegir la mitad de mujeres senadoras y representantes, líderes sociales, ambientalistas, animalistas, una lista limpia, maravillosa. Yo quiero eso para toda Colombia, que todos los partidos tengan lista cerrada, limpia, con financiación estatal garantizada, ecuánime, sin dinero en efectivo, comprando votos en las calles, para que la democracia sea limpia y los dirigentes que elijamos merezcan un día conversar con ustedes hablando de Colombia y ustedes puedan volver a confiar en las instituciones. Muchas gracias.